Hola niños, buenas noches. Nuevamente se les saluda. Una disculpa anticipada, pues he tenido que volver a grabar este video. Pues en el anterior estuve revisando algunas de los puntos de la actividad 03 y tenía pues por ahí unos errorcitos. Y la verdad es que me interesa que ustedes tengan completa la información, igual que la parte teórica. He descargado una información bastante importante que me va a servir para poderles ir detallando o explicando en realidad qué son las relaciones en Access, los tipos de relaciones y cómo y cuándo se van a establecer los diferentes tipos de relación. Las relaciones son aquellas las que permiten evitar que los datos estén redundando, es decir, que repitamos datos dentro de una base de datos. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos para dar seguimiento a lo que sería la información de libros. Yo por aquí tengo un ejemplo, lo he copiado en mi cuaderno para podérselos ir leyendo y al mismo tiempo poder ir dando una explicación acerca de cómo funcionaría. Esta base de datos está formada por una determinada cantidad de tablas. Entre las tablas que está formada tenemos una de título. Entre los campos de esta tabla tenemos el título de los libros, por ejemplo, la fecha de publicación, tenemos el publicador o lo que sería pues la editorial. Dice que esta base de datos hay mucha información que se desea almacenar. Por ejemplo, en el publicador o lo que sería la editorial. Por ejemplo, en la editorial le hemos puesto en los campos número de teléfono, dirección y código postal del editor. Si se fijan en sí, no tenemos ningún campo en común. Es decir, en una solo tenemos la fecha de publicación, tenemos el publicador o el editorial a donde se va a editar ese libro y la fecha o el título del libro. Y en la otra tenemos el número de teléfono, la dirección y el código postal de la editorial. Pero, por ejemplo, si se tuviera que almacenar toda esta información, por decir algo, en la tabla de títulos, en donde teníamos solo los primeros 3 datos, el número de teléfono del editor se estaría duplicando para cada título que imprima en la editorial. Es decir, cuando yo ingrese un dato de teléfono en editorial, en la tabla de título, por cada vez que nosotros vayamos agregando o almacenando información, el número de teléfono se estaría repetir y repetir y repetir tantas veces como nosotros agreguemos datos. Entonces, para esto es que nosotros tenemos que establecer algunas limitaciones en nuestra base de datos. Entonces, la solución que se me da es almacenar la información del editor de una sola vez y en una tabla independiente. Es decir, otra tabla en donde nosotros almacenemos esa información, se guarde esa información y luego se actualice en la que nosotros estamos trabajando, como que en este caso sería la de título del libro. Y esa tabla tendría que llamarse publicación. Y después crear una relación en la tabla título que haga referencia a una de las tablas por ejemplo, de publicación. Nosotros sabemos que para asegurar que esos datos permanezcan así no duplicados, nosotros tendríamos que tener una sincronización. ¿A qué me refiero con la palabra sincronización? Por ejemplo, yo miraba la relación en lo que es la sincronización de un semáforo y la sincronización de la información que manejan las tablas. Cuando usted va y el semáforo se pone en rojo en una línea recta, donde hay una serie de semáforos, los vehículos empiezan a hacer la salida cuando ya el semáforo cambia a verde.
camina una cuadra, pero al llegar a la siguiente cuadra el semáforo cambia a rojo. Es decir, cambia a verde y el otro que sigue cambia a rojo. No están sincronizados esos semáforos. ¿Por qué? Porque lo que le informa al semáforo donde yo estoy que me detenga, el otro está pasando. Y cuando el mío me dice que yo pase, el otro le dice que se detiene. Y es pues cuando vemos muchos congestionamientos de tráfico. Cuando nosotros hablamos de la sincronización en las tablas, significa que la información vaya fluyendo y que la información no tenga obstrucción, no tenga en ese momento, ¿verdad?, que esperar que se anule algo para poder seguir avanzando. En este caso, si estoy repetir datos en una tabla, me va a generar error al final, porque si estoy hablando de números de teléfono, por cada título que yo vaya agregando, voy a ir sumando un número de teléfono adicional al que ya tiene la tabla, en este caso de editores. Entonces yo creo una tabla inmersa entre las dos, que en este caso se llamaba publicación, donde van a ir información de este tipo y que me va a servir como de puente para las otras dos tablas. Después de crear una relación en la tabla título que haga referencia a la tabla publicación o la entrada a la tabla publicación, hay que asegurar que los datos permanezcan sincronizados, dije. Se puede exigir la integridad referencial, que ayuda a garantizar que la información de una tabla coincida con la información de otra tabla. Es exactamente lo que le hablaba, ¿verdad?, al inicio. Tienen que estar sincronizadas para que cuando yo ingrese información en una tabla que ya existe y en la otra no me permita volverla a ingresar, sino que actualice la información y jale de alguna manera la ya existente. Por ejemplo, cada título, es decir, en la tabla título, debe de estar asociado con una edición específica de la tabla publicación. Es decir, no se podrá agregar un título a la base de datos para cada editor que no exista en la base de datos. ¿Qué significa esto? Si el editor no existe en la base de datos, yo no puedo agregar títulos a esa base de datos. No existe la información. Tiene que existir en una tabla para que yo la pueda mostrar en la otra. Para eso nosotros conocemos que se pueden crear tres tipos de relaciones. Tenemos la relación que se da entre las tablas, que puede ser de uno a uno, de uno a varios o de uno a muchos. Pero una relación en sí funciona, dice, para hacer coincidir los datos de la columna clave. Cuando hablo de los datos de la columna clave me estoy refiriendo a los campos que forma esa tabla. Me la tiene que hacer coincidir que tengan el mismo nombre en las dos tablas. Me está diciendo que el campo que existe en una tabla y que maneje, por ejemplo, la clave principal, tiene que estar en otra tabla que va a tener que manejar datos relacionados con la tabla principal. Por ejemplo, si yo tengo un código de título en la tabla título, yo tendría que tener un código de título en la tabla, por ejemplo, publicación. Necesito mantener sincronizadas las dos tablas para que cuando yo ingrese una edición, yo ya sé que hay un código que no se va a repetir porque solamente se va a ingresar una vez y en una tabla. En la mayoría de los casos, la relación conecta, oiga bien acá, a la clave principal y que está identificada como única en cada fila de una tabla a un campo de otras tablas. La columna de la otra tabla se conoce como clave externa. Nosotros conocemos la tabla principal y la tabla secundaria. La tabla principal generalmente nosotros la colocamos al lado izquierdo y la tabla secundaria nosotros la colocamos al lado derecho. Las dos tablas tienen sus campos específicos, pero dentro de los campos específicos tiene que haber un campo que nos permita tener esa relación con la información y que esté sincronizada para no generar esa redundancia de datos. En la mayoría de los casos, la relación conecta a la clave principal para identificarlo de manera única, con cada fila de una tabla a un campo de otra tabla.
La columna de la otra tabla se conoce, dije, como tabla externa. De la primera tabla de la izquierda, generalmente yo a quien escojo para relacionar o para crear una relación es a la clave principal de esa tabla, que puede ir a otra clave principal, puede ir a otro campo o puede ir inclusive al mismo tipo de datos o campo de esa misma tabla, pero que no forme la clave principal de otra. La columna dice, vamos a ver acá en el ejemplo, si desea realizar un seguimiento de las ventas de cada libro, se debe de crear una relación entre la clave principal, que puede ser, por ejemplo, el ID de título en la tabla título, con un campo de la tabla ventas llamado también ID de libro de la tabla de ventas. Es lo que mencionaba a un inicio. Que si para mí la tabla principal con la que voy a relacionar otras tablas es la tabla de libros y yo tengo un código de libros en esa tabla y voy a hacer una venta por medio de una tabla de ventas en donde voy a tener el número de vendedor, voy a tener el ID de venta, voy a tener la dirección del vendedor, voy a tener la fecha de la venta, entonces yo voy a necesitar que ese código que está en la tabla de libros también se muestre en la tabla de ventas, para que la información que yo voy a estar ingresando no se esté duplicando, sino que se esté actualizando, que lo que yo haga en ventas se pueda ver también en la tabla de los libros y lo que yo agregue a los libros de alguna manera se pueda relacionar con la tabla de ventas. Ahora, nosotros tenemos los tres tipos de relaciones. La relación que sería de 1 a 1. Dice que una fila de la tabla A, llámese tabla A la tabla principal, no puede tener más de una fila correspondiente en la tabla B y viceversa. Es decir, la tabla B sería la tabla secundaria. En el caso de la tabla de libros y la tabla de ventas, para mí en algún momento la tabla principal sería la tabla de libros y la tabla secundaria para mí sería la tabla de ventas, pero la tabla de ventas va a tener un código, que en este caso podría ser el código de ventas y tendría prácticamente un código, lo que sería mi tabla de libros, código de libros y código de ventas. Ahora, pero la tabla B, en este caso podría ser la de ventas, solo puede tener una coincidencia en la tabla de libros. No puedo alternar, es decir, A con B, con B, que sería únicamente lo que me permitiría A con B y hasta ahí llega. Por ejemplo, la tabla publicación y la tabla título. Cada publicación produce muchos títulos, pero cada título procede de un solo editor. Si se da cuenta, lo que estoy viendo en este momento es una relación de 1 a 1. Dice que una publicación, en este caso, puede producir, una relación de 1 a varios. Una publicación, cuando hablo de la tabla en este caso, cuando hablo de la tabla de publicación y de título, cada publicación produce muchos títulos, es decir, yo puedo publicar, si soy la editorial, puedo publicar muchos libros con muchos nombres, pero que el título de esos libros que yo publico solo pueden ser de un editor. Y a eso es lo que nosotros le conocemos como la relación de 1 a varios, en donde la tabla A puede coincidir con varios identificadores de la tabla B, pero la tabla B solo cuenta con un identificador de la tabla A. Me dice también que la relación de 1 a varios, si solo una tabla relacionada es clave principal. Es decir, que solo la tabla principal la puedo tomar como llave para relacionarla con otro campo de otra tabla. Puede ser que sea el mismo campo en la tabla B, pero que no tenga llave principal. Y cuando usted vaya a identificar esta relación, en la tabla A va a aparecer el número 1 y en la tabla B va a aparecer el símbolo de infinito, que me está diciendo que va de 1 a muchos. La relación de varios a varios. Un campo de la tabla A puede tener varios coincidentes en la tabla B y también la tabla B podría tener varios coincidentes de la tabla A.
Para crear una relación de este tipo, se define una tercera tabla, que en este caso, ¿verdad?, se llamaría o se denominaría tabla de unión. La clave principal de una tabla unión, es decir, tengo ventas, si fuera el caso de ventas, tengo libro, tengo ventas y tengo publicación. Mi tabla unión sería la de publicación. Consta de las claves externas, dice, de la tabla A y de la tabla B. Es decir, que no sería ni la clave principal de A ni la clave principal de B la clave principal de ella, sino que constaría de claves externas o diferentes, ¿verdad?, de la clave A y de la clave B, pero siempre y cuando no tengan la llave principal. Pero ¿cómo nosotros podemos definir las relaciones entre tablas? Dice que al colocar una relación entre tablas no es necesario que los campos relacionados tengan el mismo nombre. Es lo que les decía en el primer ejemplo con el título. Por ejemplo, yo puedo tener un código de título y puedo tener un código de editor. Si yo hago una relación de 1 a 1, se fija que no lo estoy haciendo con el mismo campo, el nombre de campo. Una es código de título y la otra es código de edición o de editor. Sin embargo, debe de tener al menos, dice, el mismo tipo de dato. Es decir, si el código del libro es texto, el código de publicación también debe de ser texto para que se pueda llevar a cabo la relación. Ahora, esto tiene una excepción y se da cuando el campo de la clave principal o de la tabla principal puede tener un tipo de dato de autonumeración. Ahora, nosotros podemos también exigir la integridad referencial. ¿Y qué es la integridad referencial? Esto me garantiza que Access haga que las relaciones entre los registros de la tabla sean válidos y que no se eliminen o que no se puedan modificar accidentalmente ya los datos relacionados. Lo que me permite la integridad referencial es no duplicar datos, es decir, que se mantengan los datos ya existentes. Pero para establecer esa integridad referencial, nosotros tenemos algunas condiciones. La primera es que el campo de la tabla principal es clave principal o tiene índice único. 2. Tiene el mismo tipo de dato de los campos relacionados. Excepciones. ¿Cuándo van a haber excepciones? Los campos autonuméricos pueden estar relacionados con un campo numérico que tiene un tamaño de campo, tiene un valor de propiedad de identificación, de réplica y puede estar relacionado con un campo de tamaño número, en este caso, ¿verdad?, que tiene un valor de la propiedad de identificación de réplica. Esa es la única excepción que se puede dar. Y luego que ambas tablas pertenezcan a la misma base de datos. Nosotros tenemos una opción para poder vincular una tabla externa hacia nuestra base de datos, pero en ese caso no podríamos estar nosotros, ¿verdad?, de alguna manera aplicando lo que sería la integridad referencial. Ahora, realmente nosotros lo que necesitamos de alguna manera es tener bien claro que al aplicar las relaciones en una base de datos, lo que estamos tratando de hacer es que una tabla esté íntimamente relacionada con los datos de la otra tabla y que no se permita que los datos se estén repitiendo en ambas tablas, sino que solamente se dé una. Y al momento, por ejemplo, de hacer una consulta, no me duplique datos. Al momento de mandar a llamar alguna información, la información se actualice tanto en una tabla como en la otra, en la tabla de origen como en la tabla donde se va almacenando la información requerida. Nosotros debemos, ¿verdad?, de alguna manera establecer que nuestras tablas estén relacionadas adecuadamente. Es decir, nosotros necesitamos que nuestras tablas estén, ¿verdad?, bien analizadas para saber que lo que nosotros vamos a realizar en ese momento no me vaya a generar un problema al momento de crear, por ejemplo, otras características u otras opciones de las bases de datos, como una consulta, como un informe o generar una macro. Esta parte de las relaciones de la base de datos es bien importante.
Muchas veces nosotros pensamos que una relación es cuadrada y que siempre la misma lógica con la que relaciono una tabla voy a relacionar la otra, y son cosas totalmente diferentes. Va a depender de lo que yo necesite obtener en ese momento. Ahora, yo voy a desarrollar nuevamente la actividad número 3 porque, como mencioné al inicio, después yo revisé las actividades y vi que había hecho ahí algunos cambios que no eran correctos. Me quedé con la duda y volví a revisar el ejercicio y fue cuando me di cuenta. Yo el ejercicio ya lo tengo acá en mi escritorio ya terminado, pero lo voy a descargar nuevamente. En este caso yo voy a entrar a Texty Program, voy a entrar con el usuario de Excel y voy a descargar el archivo y lo voy a guardar directamente en una carpeta. Yo me he traído del colegio, vieron los archivos de ustedes, entonces yo lo voy a agregar en una de las carpetas de estudiantes para poderlo trabajar desde ahí y que usted vea el proceso que se debería de ir ejecutando para realizar esta actividad. La verdad que la actividad no está complicada, lo único que usted tiene que tener mucha lógica y tendría que tener un poquito de dedicación y un poquito de concentración para lograr entender de dónde es que salen las relaciones o por qué se dan esas relaciones. Nosotros tenemos acá en Texty Program lo que sería la actividad número 3. En esta actividad número 3 nosotros lo que vamos a lograr es en algún momento establecer algunos tipos de relación que cumplan una función específica o que no permitan que algún tipo de información se duplique o que admita información que no esté en otra tabla, que es la idea del programa, ¿verdad? Limitar la información de datos y mantener siempre, ¿verdad?, la concordancia entre los datos que ingresen a sus tablas. Ok, acá yo tengo, chicos, la parte que habla acerca de la base de datos perteneciente a Control Escolar 3. Voy a dar clic en el menú Archivo, Guardar como, voy a examinar, voy a buscar en mi carpeta, en este caso en el disco local donde yo guardo sus actividades, en la PC1, Estudiantes, Manuel Castro 501, Informática. Usted va a guardar en el lugar donde está almacenando sus prácticas, en Control Escolar 3. Control Escolar 3. Voy a guardar. Una vez que yo guardo la información, ya no necesitaría, pues en este caso, tener el Texty Program. Solamente lo finalizo para poder ingresar a lo que sería ya mi archivo. Yo acá voy a entrar nuevamente, ¿verdad? Voy a hacer mi ventana un poquito más pequeña para que usted tenga mayor visión de lo que yo estoy realizando. Voy a entrar al archivo, voy a buscar el lugar a donde está esa información y luego ya voy a empezar a leer la información desde mi libro. ¿Qué significa? Que ahora voy a tener el libro acá abierto para que usted pueda ir viendo cada uno de los puntos y yo le vaya explicando por qué se da el tipo de relación que voy a establecer. Ok, en el libro de Access, ¿verdad? Yo lo tengo acá guardado. También en mi carpeta yo tengo almacenado los libros que ustedes utilizan. Y ahora lo que yo necesito es que usted verifique los puntos que aparecen en esa información. Vamos a ver acá, página, me parece que es 33 o 34. Filtros, la 32 entonces. Ok, estábamos en la página 32. Acá está. Los primeros dos puntos, el 1 y el 2, no los voy a tocar, porque obviamente abrir Access, que es lo que acabo de hacer, abrir el archivo y luego a partir del número 3 me dice, crea una relación, voy a sombrear para que usted lo pueda identificar y dice, crea una relación entre las tablas alumnos y servicio social, de tal forma que un alumno
pueda aparecer solo una vez en el servicio social que se presta en las empresas. Ok, desde el momento que yo veo este planteamiento, me estoy dando cuenta que la relación existente va a ser entre la tabla alumnos y la tabla servicio social. Y si me dice que solamente un alumno puede estar inscrito en uno de los servicios sociales, entonces desde ahí me está diciendo que mi relación va a ser de 1 a 1. Voy a minimizar lo que sería la guía, voy a cerrar la ventana y nuevamente voy a entrar al archivo de Access. Antes de empezar a trabajar, yo necesito verificar los tipos de datos que manejo en mi tabla. Voy a abrir la tabla de alumnos y voy a abrir la tabla de servicio social. Voy a cambiar a la vista de diseño de ambas tablas y voy a verificar. La clave del alumno de la tabla alumno me está diciendo que es de tipo texto. Y me está diciendo la teoría que leí y que me expliqué, ¿verdad? Porque es una explicación corta en comparación de lo que tenemos que hacer, que los dos campos deben de manejar el mismo tipo de dato y que los dos campos tienen que tener la característica de formar clave principal de esa tabla. La clave del alumno de la tabla alumnos tiene su llave principal y el servicio social que nosotros vamos a trabajar también tenemos la clave del alumno y acá tenemos que la clave del alumno también es la que tiene la clave principal. Entonces, una vez que nosotros ya podemos identificar los tipos de datos que tiene mi tabla o mis tablas, voy a cerrar todo, doy clic en herramientas de base de datos y voy a las relaciones. La clase anterior o en el video anterior, yo le explicaba cómo poder cerrar, ¿verdad? Cada una de las tablas que aparecen dentro de lo que sería la ventana de relaciones. Nosotros vamos a trabajar en este momento únicamente con estas dos tablas. No necesito tener abierto todos los demás objetos. Entonces, únicamente, igual como lo hice, voy a ir ocultando cada una de las tablas. Voy a ocultarlas y luego voy a tratar de ubicar a la tabla principal al lado izquierdo y a la tabla secundaria al lado derecho. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que cada alumno que yo ingrese a esta tabla únicamente pueda tener o pertenecer a un servicio social de esta otra tabla. ¿Ve? Y si usted observa la clave de alumno de esta tabla, también está en la clave de alumno de esta otra tabla. Que esto me está indicando que yo puedo agregar con clic sostenido a la clave de alumno de alumnos a la clave de alumno de servicio social una relación que va a ir de 1 a 1. Si yo exijo la integridad referencial en esta tabla, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que no permita que yo haga duplicados, empezando por ahí, por la tabla. Si usted recuerda, yo le mencioné cuando le estaba hablando acerca del tema de lo que sería la integridad referencial. Yo le mencionaba que la integridad referencial lo que me está permitiendo es eso, no duplicar datos y garantizar que los datos de una tabla, ¿verdad?, se mantengan siempre en el lugar y en el momento en donde deben de pertenecer. Es decir, me dice que los registros de las tablas tienen que ser válidos y que no se puedan eliminar. No pueden duplicarse, no pueden eliminarse, no pueden cambiarse. Están ahí y no cambian. Le doy clic al botón crear y automáticamente me genera la relación. Si ustedes observan, cuando yo agrego la integridad referencial, él me agrega un número 1 en la parte superior de la tabla, es decir, de la relación de la tabla clave de alumno en el campo clave de alumno y en la tabla servicio social en el campo clave del alumno. Y esto me está indicando que la relación que yo estoy realizando es de 1 a 1. Solo puede haber un alumno en el servicio social que yo almacene en esta empresa por cada uno de los departamentos. Es decir, no puede estar este mismo alumno en esta tabla 2 veces en un mismo servicio social.
o en 2 o 3 servicios sociales. O es uno o es ninguno. Ok, voy a guardar los cambios, voy a cerrar la tabla y la relación y ahora voy a pasar al siguiente enunciado. ¿Y qué me está diciendo el siguiente enunciado? Me dice, crea una relación entre la tabla alumnos y la tabla pagos, de tal forma que un alumno pueda realizar varios pagos. Asegúrate que no se puedan efectuar pagos de alumnos que no estén registrados. Desde ese momento que me dice que yo tenga alumnos que únicamente estén registrados, le estoy diciendo que solo aquellos alumnos que realmente aparezcan en la tabla de alumnos de esta base de datos. Entonces, cuando yo agrego nuevamente las herramientas de base de datos, agrego lo que serían mis relaciones, yo sigo trabajando con la tabla de alumnos. A diferencia, ahorita yo ya no voy a trabajar con servicio social. Yo voy a trabajar con la tabla en este momento pagos. Entonces voy a habilitar la tabla pagos y voy a cerrar y ocultar servicio social. Ok, veamos entonces acá. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? Que un alumno de esta tabla pueda realizar varios pagos. Entonces, yo sé que si yo agrego esta clave de alumno con la clave de alumno de acá, estoy obligando que este alumno únicamente pueda realizar un pago, porque este alumno no se va a repetir acá. Es decir, no va a ir agregándose, no va a ir cambiando su código. Entonces, yo tengo que relacionar la clave de alumno de mi alumno con, en este caso, el ID de pagos. ¿Por qué? Porque el ID de pagos o el código de cajeros me está diciendo que este alumno puede realizar varios pagos con cualquier cajero, pero solamente este alumno. Ahora, ¿qué va a pasar? Este alumno que va a realizar estos pagos en varios cajeros tiene que mantener, de acuerdo a la indicación del libro, tiene que mantener o asegurarse que esté registrado en la tabla de alumnos. Entonces yo voy a exigir que tenga una integridad referencial. ¿Por qué? Porque yo no puedo eliminar ni modificar lo que ya existe en esta tabla con ese alumno. Voy a crear y voy a verificar. Si ustedes observan, en el ejemplo que les estoy dando, me genera un mensaje y dice, la relación debe de ser sobre el mismo número de campo con el mismo tipo de dato. Aceptar. ¿Qué pasó en este espacio? Si yo abro, voy a cerrar acá. Si yo abro nuevamente alumnos y ahora abro pagos, lo cambio a la vista de diseño, me estoy dando cuenta que en la tabla alumnos manejo un texto corto, pero en el ID de los cajeros yo manejo un número. Entonces no estoy coincidiendo con los datos, no estoy coincidiendo con el tipo de datos que manejan los campos. No podría cambiar ninguno de los dos campos o igualar los campos, porque lo más seguro es que la clave del alumno de la tabla alumnos esté relacionada con otras tablas, y es posible que la tabla de cajeros también esté relacionada con otra tabla. Por ende, si yo no puedo cambiar el tipo de dato, entonces yo lo único que tengo que hacer en este momento es crear la relación que ya tenía existente. Voy a cerrar, ocultar nuevamente servicio social, voy a agregar nuevamente pagos y una vez agregados los pagos, yo lo que voy a hacer es relacionar de una forma de uno a muchos sin exigir la integridad, porque no le puedo cambiar los tipos de datos y ninguno de los dos campos me puede permitir las excepciones mencionadas. Voy a crear y acá tengo mi relación. Quiere decir que este alumno puede ir donde los cajeros de los bancos y efectuar varios pagos. Voy a guardar nuevamente mi cambio, voy a cerrar mis relaciones y voy a la siguiente parte. En la siguiente parte es más sencillo, me dice únicamente que elimine la relación existente entre las tablas cajero y la tabla conceptos. Yo he dejado abierta algunas tablas
porque así únicamente yo puedo mostrar la tabla y habilitar las tablas que me pide la guía para no estar cerrando cada una de las que estoy trabajando. En este caso necesito cajeros, ¿sí? Conceptos. Entonces voy a agregar a cajeros y voy a agregar a conceptos. Cerrar. Y voy a quitar, ¿verdad? En este momento las tablas que acabo de utilizar, la de alumnos y la de pagos. Ok. Me está diciendo que yo lo que necesito en este momento es eliminar. Hay dos formas. Uno, doy clic izquierdo y presiono la tecla suprimir. Puedo también dar clic derecho sobre la selección y eliminar. O puedo dar clic sobre la selección y únicamente, ¿verdad? Borrarla, ¿verdad? Dando nuevamente, suprimir y confirmando que puedo eliminarla. Doy clic nuevamente en cerrar, me va a preguntar que si deseo guardar los cambios y le digo que sí. Y ahora voy al siguiente enunciado. Me dice, modifícala, fíjese, no me está diciendo crear, me está diciendo modificar. Es decir, que no voy a eliminar la relación que existe, voy a dejarla. Lo único que tengo que hacer es activar una opción que permita que si yo cambio, por ejemplo, la clave de mi alumno por un motivo u otro, las notas de este alumno no cambien. Le voy a dar este ejemplo en su caso particular. Si usted tiene, por ejemplo, el código 001, 002, 003, y cuando llegamos al 003 es porque tenemos quizás un orden alfabético. Y usted ya tiene notas, y tiene varias notas. Es decir, usted como alumno no va a tener una sola calificación. ¿Por qué? Porque tiene varias asignaturas. Y de todas las asignaturas usted tiene un determinado grupo de notas. Y de repente se inscribe otro alumno, y el apellido de ese alumno va antes que el suyo. Entonces su código va a cambiar. Usted posiblemente ya no va a ser el 003, usted va a ser el 004. ¿Qué va a pasar con las calificaciones que usted tiene? Si yo le cambio ese código en la tabla de alumnos y yo no garantizo que la información se mantenga siempre sin alterar en la tabla de calificaciones, va a perder sus notas inmediatamente. Entonces yo tengo que garantizar que al momento de cambiar un código de un alumno, las calificaciones de ese alumno se vayan directamente a ese alumno, independientemente tenga o no tenga el mismo número. Y eso exactamente es lo que vamos a hacer. Nuevamente voy a entrar a ver las relaciones. Yo sé que ahorita únicamente nuevamente voy a necesitar a calificaciones y voy a necesitar a los alumnos. Nuevamente voy a cerrar las otras dos tablas que no me interesa, ¿verdad? Tenerlas. Y acá yo tengo mi clave principal, que son mis alumnos, o mi tabla. Y mi tabla secundaria, que serían las calificaciones. Si observan, me está diciendo que esta clave de este alumno en la tabla de calificaciones va a tener muchas calificaciones. Pero ¿qué necesito? Necesito modificar las relaciones y decirle que me actualice en cascada los campos relacionados. Con esto yo estoy garantizando que cuando yo cambie el código de este alumno en esta tabla, jale las notas que tenía con el código anterior. Acepto y tengo lo siguiente. Voy siempre de uno a muchos, pero ya tengo establecida la propiedad que me permite arrastrar, jalar o actualizar los datos independientemente se cambie o no se cambie la estructura de cómo fue ingresado el alumno. Voy a cerrar, le voy a decir que sí y ahora voy a ver el siguiente enunciado. En el siguiente enunciado me está pidiendo, voy a ver acá, crea una tabla con el nombre catálogo de estado. No existe la tabla, prácticamente no existe. Entonces yo necesito crearla para poder realizar, por decir algo, ¿verdad? La relación que me pide con la tabla alumnos que sí está. De forma que varias alumnas o alumnos puedan pertenecer a un mismo estado, asegurándose que no sea posible registrar a un alumno en un estado que no exista.
y que se modifique la clave de un estado automáticamente y se conserven relacionados los registros de alumnos que pertenecen a ese estado. 1. Tengo que crear la tabla. 2. Tengo que garantizar y exigir y decir, ¿verdad?, con la integridad referencial, que no se puedan modificar ni alterar los datos que yo ya tengo establecidos. Y que si yo modifico, por ejemplo, alguno de las claves del estado, entonces yo pueda seguir perteneciendo al estado original de donde yo fui inscrita. Entonces, para ello, yo voy a irme nuevamente a crear, pero antes de crear la tabla, como son los alumnos, voy a ver en la vista diseño qué campos tengo. Tengo la clave de alumno, la cual va a ir amarrada directamente a la cantidad de estados que yo necesito, ¿verdad? O los alumnos, varios alumnos que pueden estar inscritos, ¿verdad? Que varios estados pueden tener varios alumnos, a eso me refiero. Voy a ir en este caso a crear, nuevamente voy a buscar tabla y voy a pasar a la vista de diseño. ¿Cómo se va a llamar? En este caso se va a llamar catálogo de estados y voy a aceptar. Independientemente lo que yo tenga, esto tiene clave de alumno, va a ser texto, pero aquí el catálogo de estados yo lo voy a dejar autonumeración porque no lo voy a tocar. Voy a dejar el nombre de mi alumno y el nombre de mi alumno lo voy a dejar como texto, pero voy a tener la clave del alumno que tengo dentro de lo que es clave de alumno de la tabla alumno. Y esta clave de alumno también yo la voy a manejar como texto. La voy a modificar y le voy a poner clave del alumno para que el campo se llame igual y que no me dé error al momento de realizar mi relación. Si observan, yo estoy agregando la clave del alumno en el estado porque yo voy a tener varios estados y yo voy a relacionar que este alumno que yo ingrese acá va a poder estar inscrito en cualquiera de los estados que yo tenga acá. Si yo inscribo a Juancito, Juancito puede estar en cualquier estado de los que están acá. Si yo inscribo a Pedrito, Pedrito puede estar en cualquier estado de los que están acá. O inclusive Juan puede estar, veámoslo aquí en El Salvador. Juan puede ser de San Salvador, pero Pedro también puede ser de San Salvador. A eso se refiere la lógica, o sea que pueden haber varios alumnos inscritos, ¿verdad? Con diferente nombre, obviamente, en muchos estados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a cerrar todo, le voy a decir que sí, y voy a empezar a crear mis relaciones. Voy a trabajar siempre con alumnos, pero ahora voy a mostrar la tabla que acabo de crear, que sería la de catálogo de estados. ¿Y qué es lo que yo voy a relacionar? Voy a relacionar que el alumno, independientemente sea Juan, María, José, Ricardo, el que usted quiera, pueda en este momento inscribirse con su código de alumno en cualquiera de los estados de la tabla de alumno, ¿sí? Y acá me da el resultado. Dice que cualquier alumno que yo inscriba en la tabla de alumnos va a estar en cualquiera de los estados que yo vaya definiendo en la tabla de estados. ¿Por qué? Porque la clave de alumno es única, no va a cambiar. En ningún momento voy a tener un alumno viviendo en dos estados al mismo tiempo, ¿sí? Ok, me está pidiendo que no se pueda modificar, es decir, que coincide y que los datos sean verídicos y que no sean alterados al momento, ¿verdad?, de poder establecer, por ejemplo, una consulta o poder establecer un informe de los datos de esa tabla. Es decir, lo que me está diciendo es que los datos que voy a agregar sean válidos. Ok, pero también me está exigiendo, como en el ejercicio anterior, que si el código de este estado cambia, los alumnos que yo tenga inscritos en ese estado sigan estando en el estado. ¿Por qué? Porque en la guía me está diciendo que
Si se modifica la clave de un estado, automáticamente se conserven relacionados los registros de los alumnos que pertenecen a ese estado. En pocas palabras, ¿qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que yo soy el alumno Juancito y yo pertenezco al estado SN, que representa a El Salvador. SN. Juancito está en El Salvador. Pedrito viene y también es de El Salvador y el código es SN. De repente cambia el código SN de El Salvador por SL. Juancito y Pedrito no van a desaparecer de San Salvador. Estos alumnos tienen que seguir en el mismo estado, independientemente sea SN o sea SL. Y para ello yo tengo que actualizar en cascada los campos relacionados para que me actualice la información y que los alumnos que yo tenía inscritos acá en los estados acá sigan estando en el mismo lugar. Voy a crear y acá tengo mi relación. De uno a muchos, pero conservando, ¿verdad?, la integridad y conservando prácticamente la cascada de datos que posee. Ok, voy a cerrar y voy a guardar los cambios. Y eso sería ya el desarrollo de mi actividad. Si observan, es más fácil entender, pienso yo, la información ya cuando damos ejemplos que cuando estamos leyendo. Pero la teoría es necesaria para que ustedes vayan conociendo aquellos tecnicismos o aquellas palabras que involucran, ¿verdad?, el entender la lógica de una relación. ¿Qué tipo de relaciones trabajamos en esta actividad? De uno a uno y de uno a varios. ¿Qué aplicamos nosotros en los tipos de relaciones? Aplicamos integridad referencial y aplicamos las opciones de cascada para poder mantener los datos existentes sin necesidad de perderlos. Si se dan cuenta, ¿verdad?, en pocas palabras aplicamos prácticamente casi toda la teoría que se vio. Lo único que nosotros no aplicamos fue la relación de muchos a muchos. Así que yo espero, ¿verdad?, que les haya quedado un poquito más claro. Los que vieron el primer video, pues se van a dar cuenta de algunos errores. Me faltaba un campo que agregar. En este campo, en este momento el campo que me faltaba agregar en la tabla de los estados era ID de estudiante o ID de alumno o la clave de alumno, porque yo había puesto únicamente el código, ¿verdad?, por decir, del estado y el nombre del alumno, y la relación la había hecho del estado al alumno, pero el alumno puede cambiar y en eso me fui fijando, el nombre del alumno puede repetirse también. En cambio, el código del estudiante no, porque es único. Y eso lo definimos en la primera relación, cuando hicimos la relación del estudiante al servicio social. Ok, chicos, el día de mañana nosotros estaba ya programada una clase en el horario que le corresponde. Yo le he pedido a Eduardo que me ayude, ¿verdad?, para compartir con ustedes lo que sería la invitación. Espero que haya quedado claro, espero que vean el video antes de que iniciemos la clase para que usted pueda pues aclarar algunas dudas y que esto le haya servido. La actividad que tiene programada para el día de viernes yo mañana la voy a explicar, voy a decir cómo la vamos a trabajar y cuándo se la voy a evaluar. Ok, chicos, pasen feliz noche, espero verlos, ¿verdad?, muy pronto. Que Dios los bendiga, hijos lindos.